Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Bienvenidos al curso de módulo de competitividad 1. Estamos ya en la semana número 5. El examen parcial es de la semana número 1 a la semana número 5. Así es de que si ustedes tienen dudas acerca de qué es lo que se va a evaluar en el examen de módulo de competitividad 1, en el primer examen parcial, pues los contenidos que se evaluarán esta semana del día de hoy, que prácticamente se resume a dos grandes temas, que es el manejo de la calculadora, es decir, las funciones básicas y las funciones avanzadas, y los 9 principios de contabilidad generalmente aceptados que hemos estado analizando. Recuerden que las 2 semanas anteriores ya analizamos 6 que contienen este gran tema. Y hasta acá hacemos un corte en la semana número 5 para el primer examen parcial. Ya los contenidos de la semana número 6 o de la siguiente semana, pues serán objeto de evaluación del segundo examen parcial. Entonces, por favor, para que vayan tomando nota ahí, estén atentos. Y también la semana número 7, solo que se alternan los cursos. Entonces, tengan por favor o tomen nota, tomen en cuenta, si no tienen el calendario de exámenes, por favor solicítenlo en su sede o vean si está en la página de la universidad, porque tengo entendido que la próxima semana empiezan los exámenes parciales. Y si por cuestiones de calendario nos toca examinar módulo de competitividad la siguiente semana correspondiente. Y si por cuestiones de calendario toca la semana número 7, entonces sí tendríamos clases la próxima semana. Pero eso depende del calendario de exámenes. Por favor, tienen que ver, agenciarse del calendario de exámenes para que vean, van a perder ese punteo asignado al primer examen parcial. Entonces, para cuestiones del curso de módulo de competitividad, el contenido de examen va a ser hasta lo que veamos hoy, hasta la semana número 5. Si el examen es entre 8 días o entre 15 días, los contenidos son hasta la semana número 5, es decir, hasta la clase del día de hoy. Ya habiendo aclarado entonces esta situación, voy a proceder a grabar la sesión para que quede ahí evidencia y constancia de que se transmitió y que sea un material de apoyo también para los que quisieran revisar nuevamente la clase. Entonces voy a nuestra clase número 5. Así es de que
Ahora sí, les doy la cordial bienvenida al curso de módulo de competitividad 1, Economía Empresarial. Recuerden que este está identificado con el código FG 677. Nos corresponde ya trabajar la semana número 5 y el tema es explicar y ejemplificar los principios de contabilidad relacionados a la presentación de la información. Recuerden que para que la información financiera sea útil, tiene que reunir ciertas características. Y esas características se cumplen si aplicamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, si aplicamos normas internacionales de contabilidad cuando sea necesario, reguladas en la legislación tributaria. En resumen, la información financiera tiene que ser útil. Si no es útil, pues no funciona. Recuerden también que hay usuarios internos y hay usuarios externos de la información financiera. Los principios que hemos estado analizando en estas últimas semanas de actividad económica, que son pues propiamente el principio de entidad, el principio de realización y el principio de periodo contable. También ya analizamos los principios que se refieren a la cuantificación de operaciones y en estos analizamos. Y ahora me toca el turno para analizar los principios que se refieren o que están relacionados a la presentación de la información, y estos son la revelación suficiente, la importancia relativa y la consistencia u uniformidad, perdón. Esos son los principios que vamos a analizar el día de hoy. Y vamos a iniciar observarlo y aplicarlo a la hora de realizar la contabilidad. Entonces, el principio de revelación suficiente nos indica, o este supuesto se refiere al hecho de que los estados financieros deben contener de manera, a eso se refiere el principio de revelación suficiente. Ya he comentado en otras oportunidades, que el resultado final o el producto final de la contabilidad son los estados financieros. ¿Por qué razón? Porque ahí está resumida la situación de la empresa en relación a sus operaciones y también relacionada con sus propiedades, es decir, sus activos, y con sus deudas. Entonces, los estados financieros básicos, si ustedes recordarán, y otro es
el estado de flujo de efectivo. Esos son los 3 estados financieros básicos. Podríamos decir que quien revise esos estados financieros, quien analice esos estados financieros, se puede dar cuenta perfectamente bien cómo ha sido el comportamiento de la empresa el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Eso significa que los estados financieros están referidos a ese periodo de tiempo. En otras palabras, uno va a referirse entonces a todo lo que sucedió en ese periodo. Y entonces, según el principio de revelación suficiente, las cifras que estén ahí, los resultados que ahí se den, tienen que ser muy consistentes y tienen que presentar toda la información que se requiera o que requieran los diferentes información en los estados financieros, porque tal vez requerirían mucho espacio y se volverían muy tediosos para presentar y para analizar. Entonces, para eso existen las famosas notas aclaratorias. Es decir, son notitas que se hacen a los estados financieros y representan la difusión de ciertas decisiones sobre una base clara y objetiva. Y les pongo un ejemplo. El estado de resultados nos indica, por ejemplo, las ventas o los ingresos por ventas que tuvo la empresa o la entidad durante un periodo, menos todos los gastos en que incurrió. El resultado de esa operación, la empresa o la entidad tuvo una ganancia, es decir, tuvo una utilidad. Pero cuando el resultado es negativo, significa que los egresos fueron más altos que los ingresos. Y entonces, en ese sentido, hubo una pérdida. Ahora, con el balance general, también se lo conoce como estado de situación financiera. Ese no presenta los ingresos que tenga la empresa, es decir, los activos, los pasivos y el capital. En otras palabras, lo que el balance general presenta es básicamente la ecuación contable básica, es decir, todos los activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos activos que son efectivo o que se pueden convertir a efectivo en un corto plazo. Normalmente este corto plazo es de un año, es decir, el activo más corriente que existe en la empresa es básicamente el efectivo, porque
que ya es efectivo o un activos más corrientes. En su orden, otro activo corriente son las mercaderías o los productos que se tienen para vender. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no son efectivos, a la hora de venderlos, a la hora de hacer la realización de la venta o a la hora de realizar la venta, mejor dicho, y entonces esos calculadoras, voy a convertir esas 10 calculadoras a estrictamente efectivo. Por eso las mercaderías vendido, pero dimos fiado. Las empresas que pueden, en su modelo de negocios, por supuesto, dar créditos. Hay empresas que no, y muchas veces se recomienda a las empresas que están iniciando que no den fiado. ¿Por qué? Porque si dan fiado, tienen que invertir mucho en recuperar esas cuentas. Y entonces mejor lo recomendable es no dar fiado. Los que sí se les puede recomendar que den fiado son las grandes empresas que hacen relaciones comerciales con otras empresas, porque de alguna manera se les puede exigir el pago. De lo contrario, no se puede exigir el pago. Finales, ellos si son muy conscientes y tienen ese valor de la responsabilidad y de la honradez, pues me van a pagar. De lo contrario, no me van a pagar y entonces, como por deuda no hay prisión, no hay manera de dando mis recursos hacia recuperar cuentas por cobrar y me va a salir tal vez más caro. ¿Por qué? Porque a veces también no hay ningún documento que ampare muchas veces esa transacción que se realizó. En cambio, las empresas grandes, las grandes distribuidoras, sí pueden darle crédito porque trabajan su modelo de negocio. Ese es el modelo de negocios, digamos, de las grandes distribuidoras. Entonces, las grandes distribuidoras, para que le den crédito a una empresa pequeña, pues requieren muchos requisitos. Requieren, por ejemplo, los requisitos de patente de comercio, de que estén registrados en la SAT, y ellos trabajan con un documento mercantil que se llama factura cambiaria. La característica de la factura cambiaria es que es libre de protesto. Eso significa que al no pagar el cliente en el momento que está establecido en la factura cambiaria, pues esta factura cambiaria podría convertirse en un título ejecutivo de cobro. Y entonces ya el procedimiento sí de cobro, hacerlo mediante un juzgado. Por eso es de que no todos pueden dar fiado. Es decir, si yo soy una empresa pequeña y le vendo a puros consumidores finales, no debería de dar fiado. Es importante también que nosotros tengamos muy en cuenta esto, que si somos emprendedores o somos pequeños empresarios, que controlemos esa situación, ¿no? Y entonces los activos no corrientes, pues son los activos que ya van a estar mucho tiempo en la empresa. Es decir, no tan rápido se van a vender o no tan rápido nos vamos a deshacer de ellos. Como por ejemplo la maquinaria, el mobiliario y equipo. Esa es una parte que muestra el balance general.
pero también el balance general muestra los pasivos. Y entonces, por ejemplo, entonces va a aparecer en el pasivo, va a aparecer la cuenta de hipotecas con unos 200,000 quetzales. Al analizar a alguien ese estado financiero, es decir, alguien, una entidad bancaria tal vez, donde nosotros estemos solicitando otro préstamo, etcétera, al analizar que algún bien de la empresa está hipotecado. Normalmente es un bien inmueble. Entonces, se va a enterar entonces que un bien inmueble de la empresa está hipotecado. Y si la empresa está solicitando, digamos, otro préstamo y está pretendiendo, y para eso el banco le solicitó los estados financieros, y en esos estados financieros esa persona va a necesitar más información relacionada a la hipoteca. Y entonces ahí puede realizarse el contador de la empresa o el auditor de la empresa, el auditor, perdón, puede realizar una nota aclaratoria. Y una nota aclaratoria que indique que que dé más información sobre la hipoteca. Entonces va a decir cuál es el valor de la hipoteca, qué bien es el que está hipotecado, es decir, el número de finca, el número de folio y la hipoteca. Esas son las notas aclaratorias y esa es la revelación suficiente. Es decir, que según el principio de revelación suficiente, no debe darse lugar a dudas sobre la información, sino que tienen que haber mucha información para poder. Ahora, últimamente, hay una disposición de las autoridades de la administración tributaria, pero por disposición de una ley, donde esa ley pues indica que ahora las empresas que le informen a la SAT tienen que dar un poco más de información, un poco más de todo lo que quedó en caja y bancos al 31 de diciembre, por decirles algo. Si quedaron 80,000 quetzales, ¡pum! Eso es lo que se arrojaba en el balance general. Ahora ya no. Si quedan 80,000 quetzales en caja y bancos, hay que especificar cuánto es de efectivo y eso sería caja. Vamos a suponer que sean 10,000 quetzales, entonces la caja quedaría con 10,000 quetzales, los bancos con 70,000 quetzales. Pero ahora la administración tributaria exige que se ponga o que se coloque en el que está sustentando o que está haciendo, que está sirviendo de soporte para que la empresa coloque que en bancos tiene 70,000 quetzales. Y por ejemplo, si tiene en un banco 15,000, en otro banco 10,000, en otro banco 3,000, hay que hacer un detalle de todos esos bancos. Eso es revelación suficiente. ¿Por qué razón? Porque entonces ya la administración tributaria va a decir
decir, ah, sí, no hay problema, ellos tienen, en este banco tienen 15,000, en este banco tienen 10,000 y en este banco 80,000. Revelación suficiente. Ahora, con relación a esa cuenta, pues ya está normado, pero si esa reforma no hubiera pasado en el Congreso, por principio contable, se debería de haber detallado desde hace mucho tiempo esa situación. Pero ahorita ya amarraron eso con la ley y ni modo. Si ya es obligatorio, pues son informes a través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la realidad económica de las empresas. Y que lo que les explicaba anteriormente, pues se los muestro acá, que hay tres tipos de estados financieros, los cuales son básicos. El estado de resultados, que es el que muestra los montos de el balance general, es el que básicamente está compuesto de la ecuación contable básica. Y el estado de flujo de efectivo, pues muestra las entradas y salidas de efectivo que tuvo una empresa en un periodo de operaciones. Por ejemplo, si en el mes de marzo, por ejemplo, algunos informes financieros. ¿Y cuáles son esos informes financieros? Pues son estos tres documentos que el auditor de la empresa o el contador de la empresa le tiene que presentar a la junta directiva y a toda la asamblea. Y ahí, ¿qué es lo que va a decir? Miren, señores, las operaciones tuvimos 3 millones de quetzales. Entonces nos queda 1,000,000 de ganancia. De ese 1,000,000 de ganancia hay que pagar el impuesto sobre la renta, que es el 25% para algunos regímenes de impuestos, especialmente del impuesto sobre la renta. Y entonces, si es el 25%, pues de impuestos son 250,000 quetzales. Y la diferencia es la utilidad neta. Y eso es lo que le corresponde entonces a todos los accionistas. Obviamente, entonces aquí están sus dividendos de sus 10 acciones que tiene. Usted tiene 5, pues aquí están sus 5 acciones y así se van repartiendo. Pero eso es lo que muestra el estado de resultados. Ahora, ¿cómo van a saber los accionistas que esas cifras son reales? Que esas cifras son confiables, que eso es cierto. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que la información no vaya manipulada de la empresa? Tienen que ser que la contabilidad se ha realizado bajo esos principios de contabilidad generalmente aceptados, incluidas las normas internacionales de contabilidad, cuando sea necesario, ¿no? Esa es una situación. Y la otra situación es que hay alguien que da de eso. Pues hay dos profesionales que pueden dar fe. El contador, un contador, es decir, alguien que tenga la calidad y el título de contador, de perito contador, registrado obviamente en la SAT,
él puede dar fe de que esos estados financieros han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a normas internacionales de contabilidad cuando proceda o cuando sea necesario. Entonces, y el otro que puede dar fe de eso es un auditor, es decir, un contador público y auditor que antes de presentar esos informes a la asamblea, pues los revisa, realiza una auditoría sobre esas operaciones y él indica entonces que sí, que principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de contabilidad. Y entonces, cuando eso sucede, esa información ya es confiable y esa información ya es útil. Y entonces los socios pues pueden quedarse tranquilos, los de la junta directiva pueden quedarse tranquilos porque sabemos que eso es cierto, que las cifras que están ahí son razonables, las cifras que están en el estado de resultados, en el balance general y en el estado de flujo de efectivo, pues son razonables, son de contabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿podría un contador manipular la información? Sí. ¿Podría un auditor manipular la información? Sí. ¿Debería hacerlo? No, no debería hacerlo. Es decir, una cosa es poder hacerlo y otra cosa es debe que tenga, digamos, los ventas. Y entonces ya tira menos utilidad. Y lo que se va a repartir entonces ya es menos. Esa es una posibilidad. Normalmente se hace en los ingresos, ¿no? O ponerle más gastos. Es decir, se le pudo haber puesto los gastos de alguno de los accionistas que del presidente menor, pues menos se reparte entre los accionistas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué principio se violó si se metieron gastos que no correspondían al giro normal del negocio? El principio de entidad. ¿Por qué? Porque una cosa son los gastos y la contabilidad de los socios propietarios y otra cosa son exclusivamente los gastos de la empresa. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿podría un contador o un auditor manipular la información? Podría. Contables. ¿Qué significa eso? Que si un contador firma o certifica información que es falsa, que no es muy objetiva, se le puede acusar de el delito de estafa mediante informes contables y como es delito, pues la pena es cárcel. Y como hay penas ahí que son conmutables y penas que no son conmutables, pues al parecer yo creo que esta se puede ir a la cárcel por cometer el delito de estafa mediante informes contables. Por eso es de que los contadores y los auditores no se arriesgan a certificar información que no, donde no se hayan aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptado y las normas internacionales de contabilidad. Así es de que mis colegas auditores, por favor, los que van para auditores, no vayan a estar porque pueden ir a parar a la cárcel.
Así es de que mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque han maquillado muchos estados financieros, de verdad. No se da tal vez a nivel nacional, pero sí a nivel internacional se ha dado mucho a una empresa de productora de combustibles. Estaba teniendo pérdidas porque sus operaciones estaban mal, qué sé yo, tenía muchos gastos, tenía que reestructurarse, estaba teniendo pérdidas, pero los contables de esa empresa lo que hacían es manipular la información para mostrar ganancias. Esto era al revés, ¿no? En la realidad estaban teniendo pérdidas y los contadores mostraban ganancias. ¿Con qué objeto lo hacían? Para que las acciones de esa empresa no redujeran su valor en la bolsa de valores. Es decir, invierten en esa entidad y entonces la empresa se mantiene a flote. Pero en realidad no estaba teniendo ganancias, estaba teniendo pérdidas. Pero como la información financiera, es decir, los estados de resultados, los balances generales y los estados de flujo de efectivo estaban manipulados, pues hacían ver que era una empresa que iba en desarrollo, una empresa muy rentable, una empresa muy líquida, una empresa muy... porque los contables manipularon la información. No sé cómo está la ley a nivel internacional, yo creo que también ya está regulado, pero en Guatemala no se puede hacer eso. Hay un delito que se llama estafa mediante informes contables y el delito cae directamente al contador, al auditor y yo creo que alcanza todavía a los propietarios o a los administradores. Así es de que ojo con eso. A eso se refiere el principio de revelación de la información financiera. Se debe equilibrar el detalle y la multiplicidad, multiplicidad de datos es con los requisitos de utilidad y finalidad de la información. Es decir, hay información relevante y hay información que no es relevante. Entonces, la información relevante, a esa sí hay que darle la importancia suficiente. Esa es la recomendación. Y a la información que no es relevante, pues no hay que darle tanta maquinaria, que la inversión fue mucha, que esa sí necesita estar separada, necesita una partida contable específica. ¿Por qué? Porque va a incrementar un rubro en la contabilidad, porque va a formar parte de un activo, o perdón, porque va a formar parte del activo de la empresa. Va a incrementar el activo de la empresa y a la hora de solicitar un préstamo es relativo. Eso es relativo. Entonces hay que darle la importancia que requiere. Pero si yo compro una calculadora que me costó como 125 quetzales, no la voy a poner ahí en un lugar especial en la contabilidad y ponerla incluso separada ahí como mobiliario de equipo. No, porque no es tan relevante, no afecta tanto, su valor no es tan considerable. Entonces, que yo
le diga a un banco o alguna entidad que yo tengo como bien una calculadora para que me dé un préstamo, no. Esa es la idea. Y entonces podría yo destinar no a un activo, sino que a un gasto, la calculadora. ¿Por qué? Porque a nadie le va a afectar, no es tan importante, no le va a servir para sustentar nada a la empresa. Ese es el principio de importancia relativa. Les pongo el principio con estas dos situaciones, pero hay otras cosas en que no son tan importantes, digamos. No es tan de desvelarse y quitarse el sueño por cosas que su importancia, ¿qué nos indica? Este postulado establece que los supuestos y reglas por medio de los cuales se obtuvo información contable deben tener estabilidad que facilite su comparabilidad. Entonces, aquí lo que nos quiere decir este principio es que si ya empezamos a trabajar bajo una forma, bajo ciertos métodos, debemos seguir aplicando esos métodos. Mercaderías tienen que evaluar, no evaluar, no, evaluar, de evaluación, los inventarios, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que les tienen que poner a los inventarios, pues, un costo. Ese es la evaluación de los inventarios. Lo que pasa que en los inventarios hay mercaderías que compramos hace precios. Y entonces lo que pasa es que hay que unificar la evaluación, es decir, el costo que le vamos a asignar a cada producto. Y para hacer esa evaluación hay varios métodos. Uno de los métodos es el método PEPS, que significa primero en entrar, primero en salir. Este supone que las primeras mercaderías que ingresaron ya se vendieron y que las que están en el inventario son las últimas que se compraron. Entonces, a ese precio que se compraron las últimas, a ese costo, vamos a darle al costo. Hay otro también que se llama costo de adquisición o costo de la última compra, es decir, el precio el último que se compró de cada producto, a ese precio se asigna el inventario. La idea acá es que si ya empezamos a trabajar con el método PEPS, debemos seguir evaluando los inventarios periodo tras periodo con ese método. Si cambiamos, no le estamos dando consistencia ahí. Hay que dar un aviso a la administración tributaria y hay que hacer un ajuste en las cuentas de la empresa. ¿Por qué? Porque el costo de los inventarios puede elevar o puede bajar la ganancia. Y si baja la ganancia, le afecta ser consistente. Es decir, no podemos trabajar con método promedio ponderado este año, con PEPS el otro año y después así sin dar un aviso. ¿Por qué? Porque eso ya no es consistente. Otro ejemplo es básicamente el de las depreciaciones. Recuerden que los activos fijos se deprecian y hay algunos métodos de depreciación.
La legislación tributaria, pues, lo que establece son porcentajes máximos. Es decir, dice usted no puede depreciar más del 20% si es un vehículo al año tributario. Y entonces, como establece métodos, y ese es el monto máximo, uno puede aplicar el monto máximo, que es el 20%, o también puede aplicar porcentajes más bajos al máximo. Es decir, yo podría aplicar perfectamente el 10%, o podría aplicar el 15%. La idea es que si ya empecé yo a depreciar bajo ese principio, el activo, bajo ese método, tengo que seguir de la misma manera, haciendo exactamente lo mismo. No puedo hacer y compañeritas, me dio gran gusto saludarlos. Recuerden que si tienen examen la otra semana del curso, entonces no vamos a realizar la transmisión. Ahora, si no tienen examen, sí vamos a trabajar. Y no vamos a trabajar el día que haya examen. Así es de que, por favor, lo que yo les recomiendo es que revisen el calendario para ver qué día tienen los exámenes, no solo de este curso, sino que de los demás cursos. Y por favor, empiecen, ¿para qué? Para que no tengan ninguna contingencia al final. ¿Por qué? Porque si lo mandan un minuto antes de que termine, se puede trabar el sistema, se puede ir la luz en ese momento y ya no les va a dar tiempo de reaccionar. Así de que esté bien. Me dio un gran gusto saludarlos y los saludo el próximo día de clase. Ya pueden desconectarse.